Ser podcast. Aprovecho para saludar a nuestro economista de cabecera, Santiago Niño Becerra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si quieres, luego vamos con las cifras que pueden rodear el futuro crecimiento de la inteligencia artificial, si las tienes, o algún cálculo. Pero tú tenías una duda. Tú querías plantear algo, y estabas escuchando la conversación con Nuria Oliver. Dice, yo quería preguntar algo. Pues venga, pregúntalo, va. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión o si cabe una pregunta retórica. Yo, para bien o para mal, viví el nacimiento de lo que entonces se llamaba informática en las empresas. Uh-huh. Y yo recuerdo que el paso siguiente fue una cosa que no sé si os acordáis, que se llamaba el MS2 de Microsoft. Entonces aquello era un cacharro en el cual había que ejecutar unos comandos y que el cacharro, la máquina, el ordenador, hacía lo que tú le decías que hiciese, porque si no metías bien los comandos, pues no lo hacía, ¿no? Entonces la evolución de aquello, salto décadas, ha sido algo que se llama IA, que ya está casi en la segunda fase, y ya se está empezando a hablar de la IA autónoma. Entonces, mi reflexión es, de alguna manera, hemos llegado a un punto en el que hacemos o estamos haciendo lo que podemos hacer, o hacemos lo que ya nos dejan hacer, o tenemos alguna capacidad de influir, o somos meros usuarios que no tenemos ni voz ni voto. Pues Nuria, contesta tú porque yo no puedo. Sí, a ver, creo que es una pregunta que muchas personas se hacen y agradezco la pregunta. Y de hecho, un poco quizás para contestar a esa pregunta es para lo que creamos ELIS Alicante, que es la única fundación independiente de investigación en la intersección entre la inteligencia artificial y las personas o la sociedad, con el fin de que la inteligencia artificial tenga impacto social positivo. Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta debería ser que, evidentemente, como sociedad, deberíamos decidir colectivamente y sentirnos empoderados y empoderadas sobre qué tipo de inteligencia artificial queremos y qué usos de la inteligencia artificial consideramos colectivamente que son positivos y que son aceptables. El reto aquí, uno de los retos, es que primero, las empresas tecnológicas suelen vender un discurso de determinismo tecnológico que no comparto, porque no hay una única camino, ¿no?, de desarrollo tecnológico. Hay muchos posibles diferentes caminos de desarrollo tecnológico y eso es lo que no deberíamos decidir colectivamente. Pero claro, para poder decidir tenemos que conocer. Y el reto que tenemos, yo creo, a nivel social, es un reto también de conocimiento. No hay sociedad más fácilmente manipulable que una sociedad ignorante. Y en este contexto creo que tenemos que invertir muchísimo en divulgación científico-tecnológica, en comunicación con rigor, y por eso también aprovecho para agradeceros este espacio, ¿no?, en vuestro programa, para realmente compartir de manera rigurosa tanto las oportunidades como los riesgos, ¿no?, y para que podamos colectivamente decidir. Pero bajo ningún concepto hay un único camino en el desarrollo tecnológico, ¿no? Hay muchos posibles caminos y lo que tenemos es que ver qué camino es el que pensamos que es el que va a contribuir al progreso. Desde mi punto de vista, el progreso significa la mejora de la calidad de vida de todas las personas, no solo de algunas, pero también de los demás seres biológicos en el planeta y del planeta, no en sí mismo, porque no lo hemos hablado aquí. Pero una de las consecuencias negativas de la inteligencia artificial es su huella de carbono. Utilizar estos grandes modelos de lenguaje consume cantidades ingentes de energía y de agua con un impacto medioambiental nada desdeñable, ¿no? Muy bien. Joder, qué bien. Nuria Oliver, directora de ELIS Alicante, ingeniera en telecomunicaciones y doctora en inteligencia artificial. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad, ¿eh? Un abrazo, muchísimas gracias y de nuevo gracias por dedicar un poquito de tiempo a hacer divulgación científica. Un poquito bastante, lo que se merece. Repetimos pronto, Nuria. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Santiago, ¿hay números? Es que este es un poco absurdo preguntarlo. ¿De cuál es el volumen de negocio que puede generar o ya está generando la inteligencia artificial? ¿O nos vamos a las consecuencias en el mundo laboral? No sé, tira por donde quieras. Hay estimaciones que además no son muy bonitas.
no hace ni un par de meses que Goldman Sachs publicó un informe en el que decía cosas bastante feas. Por ejemplo, decía que de la inversión que hasta ahora se ha hecho en inteligencia artificial, únicamente el 4% de esa inversión ha tenido retornos en forma de beneficios. Es decir, que el 96% aún no ha tenido retornos. Claro, si tenemos en cuenta que entre las grandes tecnológicas, Meta, Oracle, etcétera, etcétera, hay de alguna forma apalabrados, pongámosle comillas, casi 4 billones de dólares de inversiones. Claro, de alguna forma esto, si los números de Goldman Sachs son ciertos y se extrapolan, estamos ante una situación de una apuesta al rojo o al negro en un casino. Es decir, parece como, digo que parece como si tenemos que invertir en esto, en inteligencia artificial, porque es lo que toca, pero no tenemos ni la más remota idea del rendimiento que esto va a tener. Ya. Y esto para mí es muy peligroso. Ya, porque no hay día que no aparezcan noticias relacionadas con el impacto del AI en el mundo laboral. Sí. Algunas además son muy paradójicas. Por ejemplo, nuevos empleos que crea la propia inteligencia artificial te pagan por grabarte cocinando, limpiando, para sustituirte en el futuro. O sea, esa es una. Los trabajadores de fábricas en India están usando cámaras montadas en sus cabezas para grabar los movimientos de sus manos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Es que es todo un poco... Hasta la CIA ha creado un informe exclusivamente con inteligencia artificial y prevé incorporar compañeros de trabajo de inteligencia artificial. Yo no sé si esto tiene límite o, como decía Nuria, hay tantos caminos y deberíamos elegir los correctos. Bueno, hay los dos aspectos. Uno es el que has apuntado, es decir, a estos modelos de IA hay que enseñarles. De momento, en esa primera fase hay que enseñarles. Y claro, evidentemente... ¿Los aprenden en 2 días? No, y además los enseñan humanos. Por eso se están pagando a personas para que graben cómo limpian o cómo cocinan, o a trabajadores cómo hacen su trabajo, pues para luego fusionar robots con inteligencia artificial y que sustituyan sus trabajos, ¿no? Lo que pasa es que por otro lado está el tema de que no tenemos claro lo que decía antes, ¿no?, de el impacto que esto va a tener sobre nosotros, claro, ¿no? Por ejemplo, Capgemini, una asesoría tecnológica. Capgemini ha publicado, es un ejemplo, podemos hablar de Oracle o podemos hablar de otras, ¿no? Pero Capgemini hace unos días publicó o hizo público que va a eliminar a 11.000 empleos en el mundo, en sus distintas secciones, y 2.400 de ellos pueden ser en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a ser sustituidos por IA. Ya. Sí, pero entonces, yo lo que veo es que, seguro que la empresa, en este caso Capgemini, pero insisto que hay muchos ejemplos. Sí, exacto. Que va a tener un incremento de productividad y un incremento de eficiencia, pero no está en absoluto claro qué va a pasar a posteriori con estas personas. Matías, ¿qué vas a decir? Estos empleados de los que se va a prescindir son de elevada formación tecnológica, de cultura absolutamente digital. Es decir, yo creo que todo lo que estamos viendo en el programa es que las amenazas de la inteligencia artificial y sus peligros llegan antes que sus beneficios, porque desde luego para estos 2.411.000 menudo beneficio. Cuéntales que el futuro será como vaya a ser. Y menudo beneficio para el Estado, que tendrá que hacerse cargo, es decir, el resto de los ciudadanos, de todo lo que cargue. Ahora, es verdad que también hay beneficios, por ejemplo, se ahorrará un montón en iluminación. Es muy curiosa la película No hay otra opción, que es una película coreana que se estrenó este año, que al capataz de la fábrica le dicen: en la fábrica no hay que iluminar, porque como todos son robots no necesitan luz, ellos funcionan sin luz. Y eso es un tremendo ahorro energético. Pero entonces hay una cosa, Santiago, ¿para quién se está haciendo todo esto? Es decir, es que no estoy acabando de ver cuáles son los beneficios para seres humanos de todo este desarrollo, que efectivamente sí mueve grandes números. Claro, aquí entramos otra vez, o vuelve el informe de Goldman Sachs. Es decir, una inversión
es realmente provechosa cuando tiene retornos. Si hasta ahora, es verdad que el análisis es hasta ahora, no a partir de ahora, pero si hasta ahora el 96% de la inversión que se ha hecho aún no ha tenido un retorno, ostras, esto es muy gordo, ¿eh? Ya. Y luego hay otra cosa, estamos hablando de los trabajadores manuales, que me parece muy bien porque son los que merecen mayor consideración por sus habilidades, pero cojamos un premio Nobel, cojamos el mejor escritor del mundo, la mejor escritora, los 10 mejores. Pasamos por un turmis de inteligencia artificial todo lo que han publicado y tenemos su próxima novela, mucho mejor de lo que la escribirían ellos. Ya se habrá hecho, otra cosa es que no se ha publicado. Bueno, perdona, Carlas, perdona, hace años que ya existen libros de Harry Potter. Que no están escritos por la autora de Harry Potter. Ya. Por eso es que no sé, hay términos que se empleaban en el Club Mito, en lo que estábamos hablando. Estas primero se llaman herramientas, vaya eufemismo, o sea, el hierro pensando en esto. Pues bueno, se dice, tienen capacidad de razonamiento y de autonomía. Pueden actuar con fines maliciosos, es decir, conceptos tremendamente humanos y no precisamente a veces los mejores, se han trasladado a la máquina. Entonces, a partir de ahora, quien definirá lo que es razonamiento, autonomía, lo que es malicioso bueno, será una herramienta de inteligencia artificial y no los seres humanos. Oye, déjame coger un camino lateral, porque en esta sección que tenemos con Niño Becerra, donde hacemos números con él, hablamos semana sí semana también de la vivienda. Y hay una noticia que yo creo que, además estando Matías Valles hoy en antena, merece la pena que comentemos. El próximo martes, el día 21, está previsto el desalojo de uno de los asentamientos de infraviviendas que llevan más años proliferando en la isla de Ibiza. Aquí estuvimos, ¿te acuerdas, Isaías, hace unos años? Sí, cuando se empezó a hablar ya muy en serio de los problemas de la gente que va a trabajar o que trabaja o que vive ahí y que es que se tiene que marchar, porque es que no puede pagar una casa. Funcionarios, sanitarios, maestros, policías e incluso autóctonos, ¿no? En Ibiza se han desmantelado ya algunos asentamientos de estos, pero claro, sigue habiendo trabajadores, porque son trabajadores, la inmensa mayoría, que aparcan sus caravanas pues en otros enclaves. Uno de ellos es el solar de Sallubería, que no sé si tú conoces, Matías. Está bastante céntrico, está pegado al hospital de Can Misas, para entendernos, ¿no? Bueno, pues allí ha estado nuestro compañero de Radio Ibiza, Víctor Guerrero. Víctor, buena tarde, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos interesa que esa tarde nos hagas una fotografía de lo que te has encontrado ahí, porque faltan muy poquitos días para que les echen. Falta poquito y lo que nos hemos encontrado ha sido más de medio centenar de personas que todavía viven allí, en una treintena de caravanas. No se han movido de donde estaban y donde llevan ya pues unos cuantos meses, que hace que esa es su vivienda. En este solar pegado al hospital, como decías, pero hay otra zona un poquito más alejada que está junto al recinto ferial de Ibiza, donde también hay infraviviendas, en este caso hechas con todo tipo de desechos. También hay tiendas de campaña. Allí, nos cuentan sus vecinos, viven más de 200 personas, la mayoría son saharauis, pero la realidad es la misma al final, que no hay manera de encontrar vivienda en Ibiza a un precio medianamente razonable, y que empiezan los desalojos cuando estamos a las puertas de la temporada turística, cuando está viniendo gente de todo el país y de fuera, gente que tiene trabajo pero que no puede pagar una casa normal, digamos, aquí en Ibiza. Gente que viene a trabajar pero no tiene dónde vivir. Bueno, lo que están pidiendo ahora son al menos espacios para que no se produzcan estas imágenes y estos problemas de salubridad que hay que denunciar y que hay que resolver, como es lógico. Espacios donde poder acampar pues con unos servicios mínimos, ¿no? Sería la cosa. Claro, en eso coinciden todas las personas con las que hemos podido hablar. Piden al Consell de Ibiza, también al Ayuntamiento de la capital insular, pues que habilite espacios de ese tipo. Son en general poco amigos de salir en los medios, pero sí hemos hablado con algunas de esas personas. Una es Lucía, ya vivía en otro asentamiento muy cerquita de ese, también se desmanteló, así que cambió de sitio su caravana. Ella es trabajadora de limpieza precisamente en el hospital, ahora le queda la casa al lado del trabajo, pero el sueldo, claro, pues no da para una vivienda en esta isla. Pero es que además, con lo que ha visto, dice que está mejor ahí que pagando 1.000 euros por una habitación compartida. Su caravana, además, pues está bien equipada, tiene luz, tiene agua, tiene placas solares, puede ver la tele y todo esto, además, nos decía, sin compartir. Preferir vivir en una habitación de 4 metros a vivir en una caravana de 6. Prefiero vivir en una caravana de 6 porque no comparto con nadie, primero de todo, y segundo, la tranquilidad que yo tengo, salvo el tema de los desalojos, claramente, pero por lo demás solemos vivir bastante tranquilos. Aquí toda la gente que vive somos gente trabajadora durante todo el año y luchamos y luchamos. Curioso que tranquilidad, por todo. Lo único que le da miedo es cuando venga la policía a sacarla de ahí. ¿Y cuando la echen, si la echan dentro de una semana, qué?
Bueno, pues ahí viene la petición, que haya esos espacios para estar mejor de lo que están, o al menos tener suministro de agua y de luz. Y si eso no llega, y va a ser pues imposible de momento que sea así, pues se moverá y aparcará en otra zona. El Consell tendría que habilitar unos espacios mínimos para tener las necesidades que son pues las más prioritarias. Pues como yo creo toda la mayoría, ocupar otro lado. Es que no nos dan otra opción. Es como te comunico, si nos diera el Consell, el ayuntamiento, que tiene muchos terrenos en su propiedad, o sea, del ayuntamiento mismo, no habría este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo ruego encarecidamente, Consell, ayuntamiento, que por favor se piensen muy mucho el habilitar unas zonas. Claro, pero ya casi con desesperación, porque les hacen sentir como delincuentes. No. Pero decías que eso es imposible, porque ni el Consell ni el ayuntamiento van por ahí, ¿no? No, de hecho, esta en la que vamos a entrar ya va a ser la segunda temporada con regulación en la entrada de vehículos, con esa tasa que tienen que pagar, con cupos máximos, tanto para las flotas de las empresas de alquiler de vehículos, pero sobre todo con el foco puesto en esta regulación en las caravanas, que no pueden entrar a la isla si no tienen reserva en un camping, y se les multa además si estacionan en suelo rústico. Víctor, ¿y qué tipos de personas viven en esas caravanas? ¿Hay, por ejemplo, niños o personas mayores? Hay niños, hay algunos menores, personas mayores, bueno, hay todo tipo de perfiles de familias, la mayoría, todos trabajadores que pasan aquí todo el año, y este es el caso, por ejemplo, de Amaya. Él vive en la isla hace ya 13 años, pero hace 4 meses se vio en la calle, se instaló en una caravana que ojo, en su caso, se le alquilan por 450 euros al mes, que también mal. Aquí hay negocio, no le sale gratis, pero es menos que si buscara un piso para el que el sueldo no le alcanzaría, a pesar de que nos ha contado que tiene él 2 empleos y su esposa también trabaja. Pues si no ponen una pegatina o no vienen a avisar, pues no nos íbamos. En este caso nos hemos encontrado la caravana, que gracias a dicho a Dios son una persona alquilándola, incluso alquilando, y pues es lo que toca. He pagado un requerimiento de 400 euros, 450, y también si no vienen aquí, por mucho que el 21 asalten y digan que nos van a echar, si aquí, donde son las caravanas, y con los niños también, gente con discapacidad, gente con problemas, ¿sabes? Si no avisan con una pegatina, no se van a ir, es que no se van a ir de aquí. Veremos si se pueden quedar o si se tienen que ir, pues, y cómo transcurre ese desalojo. Pues ya nos vas contando. Víctor Guerrero, un abrazo, compañero, Un abrazo, gracias. Bueno, Matías, a vosotros os resulta familiar esta situación, claro. Mira, sí, lo que vimos en Santa Eulalia, que por cierto es el municipio más caro de en Esto ocurre en una isla que tiene el aeropuerto con el mayor número de aviación privada, es decir, de jets, de multimillonarios, de magnates, de toda España, de toda Europa, y en proporción, por supuesto, de todo el mundo. O sea, allí mismo hay gente cuyo sistema de vida consiste en trasladarse de un asentamiento a otro, de un campamento a otro. Es una migración más que interior íntima, es decir, me parece que no está, como contraste con el tema de inteligencia artificial, no podías encontrar mejor programación. Y luego una última cosa, que se prefiera esto a la casa compartida, a la habitación, ya no solo por cuestión de precio, sino por no encontrarse los cabellos de otro en la pastilla de jabón. Es decir, la gente busca la autonomía, busca la independencia, y quien tiene un trabajo debería tener el acceso a una vivienda, si no es que no se entiende el mercado del trabajo. Claro, y aquí habría una pregunta retórica para Santiago Niño, que es: ¿qué pasa con una industria, con un sector, cuando quienes tienen que trabajar para sostener esa industria, un sector, no pueden vivir al lado de la industria o del sector? Digo que retórica porque yo creo que no hay que ser economista de Harvard para responder, ¿no, Santiago? Bueno, hay empresarios del sector turístico, hoteleros, que sí facilitan. Exactamente, que ya están... Como en la agricultura. Temporeros, vendimiadores, Pero no en todos los sitios. No, ni en la agricultura tampoco. Claro, y es lo que sucede en estas islas, porque uno a lo mejor puede estar trabajando aquí en un restaurante en Madrid y si le pagan lo suficiente, a lo mejor puede vivir en Segovia, pero es que en una isla como Ibiza te sales de la isla, claro. En fin. Ahora, ¿os dais cuenta que este es un tema en el cual sobre el cual hemos hablado muchísimo? Pero que la problemática está absolutamente enquistada y no se da, no se obtiene, no se busca, no se encuentra una solución. Y la solución es que, vuelvo a repetir, es que la única solución, al menos bajo mi punto de vista, es aumentar la oferta, no hay otra. O sea, es que no hay otra. Cualquier otra cosa que
que se quiera implementar, o bien va a implicar una reducción de la oferta insuficiente que ya existe, o bien un encarecimiento, pero o se aumenta la oferta o esta problemática va a existir. Es decir, cuando hablaba esta señora, esta conexión que habéis hecho con Ibiza, y hablaba Lucía, es que a mí, de verdad, es que estaba pensando en que yo la viví en Barcelona, o sea, yo lo conocí. Tú, Carla, seguro que te acuerdas, las barracas del Puente del Trabajo. Sí. Bueno, es que es un barraquismo 2.0 esto. Sí. Pues es alucinante. Ya lo sé. Pues nada, Santiago, oye, la próxima semana seguimos haciendo números, ¿eh? Muy bien. Venga, un abrazo. Buenas tardes a todas y a todos. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.